estamos intentando pues, hablar un poco de inteligencia artificial. Querría un poco mostrar lo que eres capaz de hacer. ¿Me podrías hablar con un acento andaluz muy cerrado y darme la receta de un tiramisú? Hombre, pero claro que sí. Mira, para el tiramisú te hacen falta bizcochitos. Vale, escúchame, ¿me puedes dar una opinión de cómo podemos resolver los problemas de discriminación que hay en este país? La discriminación es un problema complejo, pero... ¿Puedes responder en japonés? Sumimasen. Watashi wa nihongo hanasemasen. De la resolución de problemas complejos derivan multitud de actuaciones tecnológicas. Claro, la respuesta es la IA por sí sola no, pero en conjunto con un montón más de cosas pueden resolver problemas complejos, que es una de las últimas islotes que nos queda al ser humano en un mundo donde la IA va a hacer un montón de cosas automatizadas. Y todo lo que tiene que ver con la innovación social es un ejemplo perfecto de algo que no puedes resolver necesariamente con IA. Que hay cosas que no creíais que una máquina pudiese hacer. Pero no que no creíais que no pudiese hacer aún, sino que no creíais que una máquina pudiese hacer nunca. ¿Sí? Hablamos de cosas como razonar. Es que claro, estamos normalizando cosas como que un ordenador nos entienda cuando le hablamos. Entonces son cosas que hace 2 años eran ciencia ficción y a día de hoy están sucediendo. Con lo cual creo que lo importante ahora mismo es que la gente empiece a sacarle partido y a utilizarlo, porque tiene muchas cosas buenas. Tiene evidentemente muchos retos que nos vamos a tener que enfrentar, pero a corto tiene un mogollón de cosas buenísimas que puedes hacer tu trabajo mejor, que aumente tu productividad. Lo que pasa es que a medio plazo o a largo plazo puede traernos ciertos problemas, como por ejemplo que no necesitemos tanta gente trabajando porque la IA puede hacer una gran parte del trabajo que hay. Y todo lo relacionado con resolución de problemas complejos va a ser casi una tabla de salvación humana en un mundo donde muchísimo trabajo pretendidamente intelectual lo va a terminar haciendo la inteligencia artificial, porque lo borda. Tenía muchas ganas de acudir al taller por la facilidad que tiene para abrirme la cabeza y pues bueno, todas las herramientas que nos podamos llevar o por lo menos conocer y poder dedicar tiempo para mejorar ese enfrentamiento contra el futuro, pues bienvenido sea. Open mind, mente abierta y bueno, he tomado notas, las tendré que dar una vuelta. Es un tema muy contemporáneo y es súper importante de abarcar en este momento y los ponentes, vamos, fenomenales. La inteligencia artificial, innegablemente, viene para quedarse y nos la vamos a comer, nos guste o no. Yo siempre digo que esto es un tren al que te subes o te atropella. No tienes la opción de decir, no, lo dejo pasar. Ahora mismo el presente es una oportunidad increíble para beneficiarnos y que va a ser más útil mañana. Porque pensar que todo lo que vosotros aclimatéis hoy, todas las herramientas que vosotros empecéis a utilizar, van a mejorar.